Bueno, muchachos, entonces continuemos. Entonces, es importante tener en cuenta entonces que el primero que va a actuar es el sistema inmune innato. Entonces, no es un sistema, digamos, muy sofisticado, sino es la primera línea de defensa, la infantería, los que van adelante. Entonces, les dan armas así y ellos van en primera línea, mejor dicho, dándole bala a todo para de pronto graficarlo un poco. No son muy específicos, no saben qué atacan, no saben a quién le dan, no saben a qué están peleando, ellos se están protegiendo, entonces están dándole totalmente a la loca. Por eso es que tenemos que el sistema inmune innato es inespecífico. Entonces, la mayoría de veces el sistema inmune innato no sabe exactamente a qué le está apuntando, a qué le está disparando, pero él dice, yo estoy defendiendo, yo estoy defendiendo y yo estoy para defender, ¿listo? El sistema inmune innato también es conocido como el sistema inmune natural. Entonces, es de primerazo la respuesta que tenemos. Ya teniendo eso en cuenta, el sistema inmune adaptativo es muy diferente. El sistema inmune adaptativo es muy específico. Él sabe exactamente a quién está atacando, por qué lo está atacando, qué armamento tiene, qué no tiene. Entonces, por eso está esa imagen ahí como de James Bond, para que lo tengan en cuenta, que es muy especial, es muy sofisticado el sistema inmune adaptativo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el sistema inmune adaptativo no es el primero? Porque resulta que él es tan sofisticado que el sistema inmune adaptativo, por ejemplo, no puede estar, digamos, para ponerlo un poco con la analogía que tenemos con las Fuerzas Armadas. A James Bond no lo mandan a capturar a una persona que hace cosquilleo, por ejemplo, o a la Fuerza Aérea, a un superpiloto de la Fuerza Aérea, no lo mandan a capturar a un ñerito que va entre los buses robando celulares, ¿sí? Son, ellos son especiales y son para amenazas muy importantes para un terrorista internacional, para armamento químico, ¿sí? Entonces, esa es la analogía, ¿vale? Entonces, sí, yo sé que es un tema delicado, pero digamos que ya que a mi compañera no le agrada que hagamos la analogía con el sistema inmune, quiero darte una razón importante y es que el sistema inmune está directamente, digamos, responsable de defender nuestro propio cuerpo, así como, digamos, las Fuerzas Armadas de un país deberían estar para defendernos a nosotros, claramente. Imagínense que resulta que en el cuerpo humano también puede ocurrir trágicamente que el sistema de defensa te ataque a ti mismo. Increíble, pero pasa. Y resulta que cuando nuestro sistema inmune nos ataca a nosotros mismos es catastrófico y es ahí cuando tenemos las famosas enfermedades autoinmunes. No sé si algunos las han escuchado, por ejemplo, lupus. Por ejemplo, Selena Gómez sufre de lupus. Son enfermedades muy delicadas, requieren bastante atención médica y son muy complicadas. Entonces, no es la función de un sistema de defensa que ataque a lo suyo, ¿vale? Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene muchas herramientas de control interno para que no haya lo que dicen por ahí que manzanas podridas, no. Realmente en nuestro cuerpo lo ideal es que no hayan, porque cuando hay es terrible, así como la realidad que vivimos hoy. Pero bueno, retomando un poco Una el tema, pregunta.
Una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta del sistema inmune adaptativo es esto que quedó en blanquito, que es la memoria. ¿Por qué es tan importante eso? Porque nuestro sistema inmune adaptativo es tan sofisticado que es como un sistema de inteligencia. Entonces, sí, cuéntame, Manuel, tienes una pregunta. No, no los escucho. Si quieres desbloquea tu micrófono, pero hasta el momento no te escucho, solo los puedo leer. Listo, ahí me escuchas. Sí, ahí te escucho perfecto. Sebastián iba a hacer una pregunta, no sé si la tiene ahí. Sí, claro, dale una. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. ¿Cuál es la función entonces en sí, aparte del sistema de, creo que el que usted dijo, por el que se transportaban, el linfático? ¿Qué El función tiene? linfático. Bueno, yo idealmente voy a tratar de cuadrar con ustedes y con mi hermanita si tienen tiempo de hacer otra clase en la que abordaremos, digamos, el sistema circulatorio, ¿vale? Pero el sistema linfático, además de transportar el sistema inmune, es un sistema que nos permite mantener una regulación de los líquidos de nuestro cuerpo. Porque recordemos que eso que se dice que nuestro cuerpo está hecho un 70% de agua, esa agua está repartida en nuestras arterias, en nuestras venas, en nuestros órganos que necesitan esos líquidos y tenemos más sustancias. Tenemos sodio, tenemos potasio y se necesita un equilibrio para, por así decirlo, que esa agua que manejamos no se riegue. No sé si, por ejemplo, ustedes han visto cuando uno se inflama porque es alérgico a algo y se le hinchan, por ejemplo, los ojos o la boca, eso es que los líquidos se están saliendo hacia el tejido y por eso se inflama. Entonces, por ejemplo, estos vasos linfáticos nos ayudan a mantener el equilibrio de los líquidos, a contener ese líquido y a que no se salga a los tejidos, ¿vale? Entonces, esa es otra de las funciones que tienen los vasos linfáticos. Si se puede y podemos hacer otra clase del sistema circulatorio, abordaríamos un poquito con más especificidad, ¿listo? Entonces, bueno, importante del sistema inmune adaptativo es que como él se enfrenta a cosas tan complejas y tan complicadas, él debe conocer, él debe acordarse y tener memoria de a qué se ha enfrentado. Es decir, por ejemplo, en la época de Osama Bin Laden, eh, la inteligencia norteamericana tenía un arsenal de información guardado en computadores de el tipo de sangre, las huellas, los primos, los tíos, porque es alguien muy peligroso al que le estaban haciendo el seguimiento, ¿sí? Al carterista que cogieron una vez, eso por allá, ese registro se perdió, lo tuvieron por un momento y ni siquiera es alguien peligroso. Entonces, el sistema inmune innato ataca y contiene a los patógenos y a los ataques. Entonces llega un ataque y de pronto es una motica de polen, porque recuerden que nuestro cuerpo nos defiende de todo. Y ellos encierran esa motica de polen y dicen, no, ya estuvo bien, lo pudimos manejar y lo olvidan porque no es muy dañino, ¿listo? Pero si de pronto llega un virus y empieza este sistema inmune innato a tratar de contenerlo, pero se defiende y lo ataca y lo daña, él empieza a pedir ayuda, llama al sistema inmune adaptativo, le dice, no, esto está terrible, me están atacando, se empiezan a meter más y el sistema inmune adaptativo se da cuenta que esto es tan peligroso que dice, yo tengo que guardar la información de esto cuando lo venza, porque si esa cosa vuelve a llegar, no nos puede hacer tanto daño. Entonces, el sistema inmune adaptativo elige de quién acordarse y qué patógenos son tan peligrosos que yo tengo que guardar la descripción de cómo eran
para poder defenderme. Entonces, este tema hay unas preguntitas que he visto y van a salir al final, entonces las miramos entre todos, ¿vale? Listo, entonces, continuando, recordando que el sistema inmune innato es sencillo, es bastante sencillo. Entonces, el sistema inmune innato Laura, se puede, ¿sí? una pregunta. ¿Usted ya dijo en sí de qué está compuesto el sistema inmune o ahorita lo va a decir? Bueno, mira, lo vamos a abordar, pero es muy importante que nos quede a todos en cuenta que el sistema inmune tiene dos grandes divisiones. ¿Qué son estas anteriores? Innato y adaptativo. Divisiones, ¿vale? Y vamos a ver de qué está conformado cada uno. Pero lo más importante es quedarnos con esto. El sistema inmune tiene estas dos divisiones, ¿vale? Como organizaciones, como la Fuerza Armada, la Fuerza Naval, esto, aquello. Así es nuestro sistema inmune. Estas dos divisiones son las más importantes. ¿Listo? Entonces, en nuestro sistema inmune innato cuenta con diferentes herramientas de defensa. Entonces, como si fueran buques, helicópteros, esto, aquello. Entonces, barreras. ¿Qué barreras tenemos? Nuestra piel tiene herramientas del sistema inmune para defendernos de que cosas no entren a nuestro cuerpo. La fiebre es un sistema. Laura, qué pena interrumpirte. Sí, cuéntame. Si no es que, pues, una recomendación que quería hacerte. ¿Nos puedes explicar un poco como más científicamente, no con con esas explicaciones, es que es un poco complejo entenderla, como la Sí, de la claro. base, Sí, como la de eso que dice, sí es muy complejo entenderla, mejor sí, como... yo estoy de acuerdo con Luisa, la verdad es que, digamos, para uno se les hace un poco más fácil o no sé, pero pues para otros sería como más fácil como con los virus, bacterias, cosas así, porque estamos con el tema de medicina, uno entiende mejor así. No hemos llegado allá, para allá vamos, tranquilas, ¿vale? Listo. Entonces, la fiebre también es una forma de defensa. De hecho, iba a decir que las bacterias, por ejemplo, no sobreviven a ciertas temperaturas. Y es por eso que la fiebre, como mecanismo de defensa, ayuda a calentar el cuerpo y hace que las bacterias mueran en nuestro cuerpo. Entonces, la fiebre es una herramienta de defensa, ¿vale? La inflamación. Una pregunta, Cuéntame. cuando el cuerpo aumenta la temperatura, claro, para que no sobrevivan bacterias, pero hay un punto donde ni siquiera nosotros podemos sobrevivir a esa temperatura, ¿sí? Sí, El señor. cuerpo, ¿cómo hace para regular eso? O sea, como para decir, no, hasta tal nivel puedo hacerlo, sino pues el cuerpo también no responde. Tu pregunta es muy buena y es perfecto porque sí, efectivamente, el sistema inmune debe ser cuidadoso porque nos puede matar a nosotros también subiendo mucho la temperatura. Entonces, lo que sucede es que en nuestro cerebro hay una sección de nuestro cerebro que se llama el hipotálamo. No sé si lo han escuchado, pero aprovechamos y conocemos esa parte del cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo tiene una función muy importante y es el centro regulador de la temperatura corporal. Entonces, cuando el hipotálamo se da cuenta que esta temperatura que se está alcanzando en el cuerpo es brutal, él empieza a tratar de bajarla. Entonces es por eso que cuando uno tiene fiebre, queda bañadísimo en sudor, porque el cuerpo empieza a utilizar esos líquidos para tratar de bajarle la temperatura a uno y empiezas a estar más cansado, te empiezas a deshidratar todo porque el cuerpo está tratando de bajarse la temperatura. Sí, eso, de acuerdo, la fiebre puede afectar ciertas proteínas, pero entonces el hipotálamo es este centro regulador que por todos los medios trata de que esa temperatura no nos haga daño. Se quedó como Muchísimas una... gracias. O sea que cuando nos hace daño es porque
¿Alguien se le quedó? Harold, ¿puede por favor cerrar el Harold. micrófono? ¿Podrías apagar el micrófono, Harold? Perdón. Ya. No te preocupes. Listo. Entonces, continuando, ahora vamos a abordar un poco más específico la parte de el componente celular, es decir, las células, las partes especiales de este sistema inmune que nos defienden, ¿vale? ¿Por qué se da la inflamación? Bueno, entonces, ¿por qué se da la inflamación? Esto es un tema bastante complejo, es un poco, bueno, da para hacer una clase completa, ¿listo? Pero entonces, en resumidas cuentas, la inflamación, ¿por qué es un sistema de defensa? Porque existen, y si lo quieren escribir y agregarlo, es un poco ya más específico y metido en el tema científico, pero existen unas sustancias llamadas citoquinas y quimioquinas, ¿vale? Que son como un código que tiene el cuerpo y en especial las células del sistema inmune para comunicarse entre ellas, ¿vale? Resulta que un lugar, por ejemplo, que resulte agredido o lesionado o invadido, por ejemplo, un dedo, entonces yo me corto un dedo y hay una agresión y ahí por donde yo me corté el cuchillo estaba sucio y entró una bacteria, por ejemplo. Entonces, las células que están patrullando se dan cuenta de esto que sucedió y ellas empiezan primero a atacar esta bacteria que acaba de entrar, que acaba de romper esa barrera que es la piel, y ellas empiezan a llamar a otras células a que las acompañen y las ayuden a combatir esto. Y empiezan a sacar estas citoquinas y quimioquinas, que ¿qué hacen? Abren los vasos sanguíneos alrededor de donde yo tengo un problema y hacen que lleguen más células. Pero al abrir esos vasos sanguíneos también se empieza a salir el líquido, se empiezan a salir glóbulos rojos y esto hace que sea un lugar, digamos, como un pleito, como un lugar de una pelea, como una sección donde hay guerra, literalmente. Se pone caliente, se inflama, pero la inflamación es necesaria para que todas las ¿Qué células son del sistema esos inmune. vasos? Perdón, Cuéntame. ¿qué son esos vasos? ¿Los vasos qué? ¿Cuáles son los que se rompen? Los vasos sanguíneos. Arterias y venas, porque las células del sistema inmune de otras partes tienen que llegar, desplazarse y llegar a donde hay un problema. Entonces, por eso cuando uno se corta, se le inflama ese lugar, porque todo el sistema inmune está llegando ahí donde hay un daño a tratar de ganar la pelea. Hay un combate. Realmente la analogía del sistema inmune con las Fuerzas Armadas no es de gratis, o sea, en verdad nosotros somos los que nos copiamos las maneras de defensa de la naturaleza, porque nuestro cuerpo nos defiende así. Es un campo de batalla, las células del sistema inmune mueren, matan los patógenos, es totalmente una guerra, se lo pueden imaginar. Listo. Entonces la inflamación no es necesaria para poder protegernos de que entren más bacterias, ¿sí? La inflamación es necesaria. Es como una consecuencia secundaria. Sí, digamos que la inflamación es como la fiebre. La fiebre tampoco es mala, la inflamación no es mala, es parte del mecanismo de defensa. Lo que pasa es que sí tiene secuelas, es decir, en toda guerra, en un territorio donde hay una guerra, dañan las fincas, matan los animales, o sea, es terrible, una guerra es terrible, ¿sí? Entonces, en un tejido tampoco es adecuado, pero ¿listo? Entonces, bueno, vamos a abordar un poquito las células, ¿vale? Entonces, vamos a concentrarnos en esta parte de reconocerlas y voy a dejarles como unos pequeños tipsitos para recordarlas, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con las células que hacen parte del sistema inmune innato. Entonces, estos son los famosos glóbulos blancos. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver atrás a los glóbulos rojos
también conocidos como eritrocitos, y también acá redonditos están los glóbulos blancos, que también son conocidos como leucocitos. El nombre de ellos, de leucocitos, viene porque leuco viene del griego sin color o blanco. Entonces, por eso los conocemos como glóbulos blancos. Entonces, esta analogía de que el sistema inmune nos defiende, por ejemplo, existe una película, no sé, yo en mi infancia la vi, se llamaba Osmosis Jones y era un glóbulo blanco policía que patrullaba y le salvaba la vida al cuerpo en el que vivía. Y es una analogía en la que realmente ustedes pueden, aunque sea una película de niños, pueden encontrar muchas cosas para estudiar, de hecho. Oye, una pregunta. Cuéntame, Nicolás. ¿Quiénes son los encargados de, digamos, de sellar la entrada en la piel? De sellar la entrada en la piel, bueno, esto es todo un trabajo complejo, pero los encargados de sellar esas entradas y esas heridas que nos hacemos en la piel, primeramente son las plaquetas, ¿vale? Las plaquetas no hacen parte del sistema inmunológico, sin embargo, sí hacen parte, estoy yéndonos un poquito más como a la parte médica, de las líneas de células que se hacen en la médula ósea, ¿listo? Entonces de pronto ustedes habrán escuchado el trasplante de médula ósea y todo este asunto, y es que en el centro de nuestros huesos hay unas llamadas células madres que se encargan de hacer todas estas células de nuestro cuerpo. Entonces, les voy a contar así un poquito rápido. 3 líneas o 3 familias hacen nuestra médula ósea principalmente. La línea blanca, Andrea me pregunta, ¿me repite el sistema inmune? Se divide en sistema inmune innato y adaptativo, ¿vale? Que el que se adapta es el más apto, es el mejor, ¿listo? Entonces, nuestra médula ósea hace 3 líneas. Tenemos la línea roja, que hace todos los glóbulos rojos. Hay un micrófono prendido, qué pena que nos hace ruido. La línea blanca, que son todos los leucocitos, todos estos se hacen en la médula ósea. Y tenemos Sandra Delgado, ¿será que puede apagar el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, la otra línea que tenemos se llama línea megacariocítica, que es la que hace las plaquetas. Entonces, tenemos esas 3 familias que se hacen en la médula ósea y estas plaquetas son las encargadas de la coagulación de la sangre y del manejo de las heridas, ¿vale? Entonces, ellas primeramente cuando yo me corto, cuando tengo una herida o algo roto, ellas se pegan y tratan de arreglar estos daños, ¿listo? Ellas sostienen esa parte. Entonces, ahí abordamos un poquito. Bueno, entonces vamos a conocer un poco las células que hacen parte del sistema inmune innato, ¿listo? Cuando veamos las células que hacen parte del sistema inmune adaptativo, yo espero que no se les olviden porque la analogía es muy chévere, pero entonces ahora vamos a ver cuáles son las células del sistema inmune innato, ¿vale? Vamos a tener entonces aquí 5, las cuales vamos a abordar. Entonces, ¿cómo recordarlas? Porque vamos a ver ellas qué hacen o contra qué se enfrentan. Y esto nos va a ayudar un poco a recordarlas, ¿listo? Entonces vamos a iniciar conociendo a los basófilos y a los eosinófilos, ¿listo? Entonces, la B de basófilo, para que ustedes, bueno, me pregunta aquí, cuando los daños son constantes, ¿es posible que lleguen al límite de regenerar ese tejido perdido? Bueno, lo que sucede es que en nuestro cuerpo las cosas tienen diferente capacidad de regenerarse. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es tan terrible cuando una persona tiene un accidente cerebral o en la columna? Porque nuestras neuronas son tan delicadas que es muy raro y casi no sucede, ellas no se regeneran. Entonces, por eso una persona que se lesiona no vuelve a caminar. No vuelve a caminar. Mientras que si yo me corto la piel, las células de mi piel sí se regeneran, sí pueden hacer copias. Entonces,
un tejido, hay tejidos que están diseñados para recibir más golpes y regenerarse más. Por ejemplo, nuestro cerebro no, para nada. Pero nuestra piel, uno todo el tiempo se corta, se quema, salen células nuevas, listo. Entonces depende del tejido, la capacidad de regenerarse. Entonces, bueno, volviendo a las células, los basófilos con B de árbol, para que no se les olvide, son unas células que van patrullando y, por ejemplo, ellas son sobre todo las responsables. Bueno, me pregunta Leighton, ¿por qué a veces las heridas o cortadas sanan mal? Pues porque resulta que de todos modos se hizo un daño, se rompió, y cuando uno remienda algo, no sé si ustedes han remendado algo, eso no queda igual. Entonces, por más de que se quiera, ahí llegan otras células a reforzar, porque es algo que no puede quedar hecho como antes porque se volvería a romper, y esas células que refuerzan se llaman fibroblastos y son grandes y son burdos y son fibrosos y por eso hacen cicatriz y por eso no queda igual. Claramente depende del daño, ¿listo? Entonces voy a tratar de seguir un poquito más con la parte de las células para que avancemos, ¿vale? Entonces, los basófilos son los encargados de hacer más que todo una respuesta a alergenos. Entonces, por eso les pongo la B de árbol, para que se acuerden que a veces, no sé si a alguno le ha pasado o ha conocido, o es la persona que se va al campo y el polen le da alergia, le da estornudadera, se le alborota la rinitis. Esto es una respuesta del sistema inmunológico al polen, a la tierra, a las flores, porque el sistema inmune nos defiende de absolutamente todo, no solo de los patógenos que son terriblemente dañinos. Luego tenemos este otro grupo de células que para recordarlas... ¿Qué son los patógenos? Señor Sebastián. ¿Qué son los patógenos? Ah, bueno, gracias porque a veces uso palabras de pronto y no las aclaro. Entonces, patos es del griego enfermedad, ¿listo? Y genos, como el libro de la Biblia, Génesis, es de inicio o de comienzo. Entonces, un patógeno es algo que tiene la capacidad de generar, iniciar o comenzar una enfermedad, ¿listo? Entonces, un patógeno, cuando yo digo patógeno, qué pena ahí les aclaro, me estoy refiriendo a un virus, a una bacteria, a un parásito, a todo aquello que nos pueda llegar a causar enfermedad. ¿Listo? Entonces, continuando, los eosinófilos, les resalto esta E para que la recuerden. No sé si algunos han escuchado hablar de la tenia, que es un gusano que puede llegar, ya vamos a abordar que es un antígeno, ¿vale? La tenia. Disculpa, que son eosinófilos. Listo, entonces este grupito que tenemos acá son todos células, ¿vale? Son todos células que hacen parte del sistema inmune innato, ¿listo? Estos 5 son los grandes grupos del sistema inmune innato, ¿listo? Entonces es como si dijéramos, no sé, la Fuerza Aérea tiene el comando Águila, el comando Halcón y el comando otra cosa, y entonces dicen, no, si hay un ataque de extranjeros, se hace cargo el comando Halcón de la Fuerza Aérea, pero si hay un ataque desde tierra, se hace cargo el comando Gavilán, ¿sí me entiendes? Entonces, dependiendo de qué nos está atacando, alguna de esta división celular del sistema inmune innato se va a hacer cargo, ¿listo? Entonces, como ya vimos, los basófilos se van a hacer cargo de todo esto que son alergenos. Entonces, que el polen, que la mata, que listo. Los eosinófilos son otra división especial del sistema inmune innato y les pongo la E grande y la E de tenia grande para que se acuerden, porque los eosinófilos se encargan de todos los parásitos, ¿listo? La tenia es un gusano, es un parásito que puede llegar a vivir en los intestinos de los seres humanos y de los cerdos, y es por eso que es muy importante cocinar la carne de cerdo muy bien, ¿vale? No hay que comérsela cruda. Entonces,
Los eosinófilos se encargarían, si uno se infecta de tenia, de atacarla, de ascaris, de gusanos, de todo lo que sean parásitos, los eosinófilos se van a encargar, ¿listo? Ahora, vamos con, bueno, ahí les presento y les muestro a los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Michael, no, se le activó el micrófono. Entonces, ellos, aquí donde ustedes pueden ver, tienen este montón de granitos llenos de sustancias tóxicas, abrasivas, para atacar y matar a todos estos seres patógenos. ¿Listo? Entonces también son conocidos como granulocitos. A veces les dicen granulocitos a las células del sistema inmune innato, ¿vale? Entonces, los macrófagos, que es el siguiente que tenemos, son muy similares a lo que uno acá en Colombia por molestar dice la panel, que es que lo que van encontrando lo van subiendo y lo van subiendo y lo van subiendo, ¿listo? Los macrófagos, entonces, fagos, el prefijo fagos, habla en las células, no sé si ustedes recuerdan el proceso de fagocitosis, es un proceso en el que la célula literalmente come o engulle algo, pero estas células con el prefijo macro de grande son unas células grandísimas que se encargan de comer y guardar la cantidad de cosas que ustedes se imaginen. Entonces, ahí donde ustedes pueden ver un macrófago puede fagocitar bacterias completas, virus, parásitos. ¿Listo? Entonces, esta es la siguiente célula que vamos a ver del sistema inmune innato. Entonces, la función de ella es fagocitar las cosas y dentro de su citoplasma ella tiene enzimas y Una ácidos. pregunta, perdón. Sí, cuéntame. Fagocitar viene de quitar, de Engullir. De engullir, sí, de comer, en verdad. O sea, toda la palabra de fagocitosis viene de la boca, de comer, ¿listo? Porque literalmente esta célula tiene enzimas, como nosotros tenemos enzimas digestivas en nuestro estómago que deshacen lo que fagocita, ¿listo? Entonces, esa es la función del macrófago. Él come y deshace y rompe y trata de destruir, ¿vale? La fagocitosis, disculpa, Sí. no escuché bien qué era, disculpa. La fagocitosis literalmente es el proceso de comer. Una célula fagocita engulle y guarda, se come otras cosas. Por ejemplo, a veces las células que no son del sistema inmune necesitan, por ejemplo, sodio, potasio y lo guardan. Entonces es guardarlo, es engullirlo, por así decirlo. Es una buena palabra para compararlo, ¿vale? Gracias. Listo, entonces Michael me pregunta que si los parásitos son igual a lo que son las enfermedades o virus, ¿vale? Entonces, ¿en qué se diferencia la fagocitosis de la endosimbiosis? Que cuando tú estás fagocitando, eventualmente vas a destruir, es algo que vas a comerte, ¿sí? Que vas a dañar. Mientras que en la endosimbiosis, tú estás hacia adentro llevando algo que le vas a permitir vida, que se van a compartir el espacio, no lo vas a dañar, mientras que la fagocitosis te lo vas a comer, ¿listo? Entonces, en cuanto si los parásitos son lo mismo que los virus, los parásitos son unos seres normalmente son grandes, son como gusanos, o sea, un parásito puede ser muy grande, incluso lo podemos ver perfectamente a la vista, y estos seres tratan de vivir en nosotros y de aprovecharse de lo que nosotros comemos, de nuestros tejidos, mientras que los virus son un cuento diferente. Los virus son muy similares a los virus de computador y ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Más adelante vamos a abordar los virus porque, como les digo, la analogía para que ustedes recuerden el sistema inmune es ver de qué se encarga cada una de estas divisiones especiales de defensa, ¿listo? Ahora, la siguiente célula especial que vamos a ver del sistema inmune
innato, ¿vale? Todavía están peleando muy rudimentariamente, pero esta es una división especial, son los neutrófilos, ¿vale? Entonces, los neutrófilos, y les resalto la parte del neu, porque su función es neutralizar. Entonces, ellos son como un grupo SWAT, porque ellos se enfrentan, aunque son parte del sistema inmune innato, ellos se enfrentan a lo duro, se enfrentan, y esto es para que se acuerden, a las bacterias. Son complicadas, son peligrosas. Entonces, a ver, preguntica. ¿Alguien que conozca una bacteria que provoque alguna enfermedad? ¿Alguno me cuenta? Un estafilococo. Un estafilococo, muy bien. ¿Sabes qué puede causar un estafilococo? ¿La amputación de algo? Excelente, muy bien. Entonces, los estafilococos son una gran familia, ellos viven en nuestra piel, pero hay algunos que son terriblemente malos, o sea, en verdad. Hay uno que se llama el estafilococo aureus, que es el causante de una cosa que se llama fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante es una infección de piel en la que llega el estafilococo, se vive un ratico en un tejido y lo pudre en cuestión de horas y toca amputarlo. Entonces sí, causa amputaciones. ¿Alguna otra bacteria que tengan en mente? ¿Alguien más que sepa alguna enfermedad que cause una bacteria? Luis, dale. Neumococo, ¿no? No sé si estoy mal. Neumococo. Neumococo. Muy bien, ¿y qué causa? No sé, la verdad, la escuché en una parte, pero no me acuerdo. Como dificultad respiratoria. Se Muy mete con- bien, sí, causa neumonías, de ahí su nombre, neumococo, de la canción de la vaca, sí señora, y es bastante peligrosa para los bebés, ¿listo? Entonces, por ejemplo, hay datos curiosos, la tuberculosis, la enfermedad de tuberculosis, ¿alguien sabe qué la causa? La tuberculosis la causa una bacteria. ¿Segura si es la diverticulitis? Bueno, la diverticulitis es una condición del colon. Bueno, la diverticulosis es una condición del colon en la que el colon tiene más saquitos pequeñitos y si se llena de bacterias, da diverticulitis, se inflaman y esa en general la causan muchas bacterias, pero la tuberculosis es una infección pulmonar terrible, terrible. La gente se moría mucho de tuberculosis hace mucho tiempo, antes de los antibióticos, y la causa una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, ¿listo? Por ejemplo, el cólera. ¿Alguien ha escuchado el libro del amor en los tiempos del cólera? Sí, señora. Listo. Eran enfermedades que se propagaban muy fácilmente en esa época, ¿no? Sí, señora, se propagaban muy fácilmente porque no contábamos con acueducto. ¿Listo? Porque, bueno, acá hacen una pregunta y dicen, ¿verdad que si uno le da tuberculosis no puede volver a donar sangre porque tiene afectación directa con células o cómo es eso? Bueno, es una muy buena pregunta, pero por eso a las muestras sanguíneas se les hace muchos exámenes, pero normalmente la tuberculosis se queda en los pulmones. Tú tienes que estar inmunodeprimido, o sea, ser muy bebé o ser muy viejito o de pronto tener VIH para que la tuberculosis vaya por la sangre, ¿listo? Idealmente no va por la sangre. Cuando va por la sangre es muy grave porque invade todo. Es así de arrolladoras y de terribles son las bacterias. La tuberculosis puede ir al cerebro, a los riñones, a la sangre, a cualquier órgano. ¿Listo? Entonces me preguntan, ¿los antibióticos sí son capaces con las bacterias? Y aprovecho y les hago un comentario muy importante para que lo sepan todos, y es que los antibióticos ayudan a matar bacterias y ayudan a nuestro sistema inmune, o sea, esto es un trabajo en conjunto, ¿sí? Sin sistema inmune y solo con antibióticos es muy jodido, y el sistema inmune solo, sin antibióticos, a veces gana, porque en muchos años, muchos siglos pasados, a veces la gente no se moría por culpa de infecciones bacterianas, pero pues a veces no es suficiente.
Entonces, acá hay un comentario espectacular. Sí, porque ataca la membrana bacteriana que los rodea. ¿Alguien me sabe decir por qué no mata nuestras células? ¿Por qué los Por el antibióticos complejo matan? mayor de inmunocompatibilidad. ¿Dónde leíste del complejo mayor de histocompatibilidad? Muy chévere que hayas leído, pero no es por eso. Está más cerca, Leslie. Entonces, resulta Por que... la pared celular. Muy bien, No. ¿quién fue? Juan David. Sí, que los Excelente. mamíferos no tenemos pared celular. Excelente, muy bien, esa es la razón. Los antibióticos atacan la pared de las bacterias. Nuestras células no tienen pared, nuestras células tienen membrana, ¿listo? Y eso es bastante importante y pregunta que puede salir. Sí, señora, pregunta que puede salir. Nuestras células tienen membrana y no pared. De pronto vamos a abordar lo del cáncer, de pronto lo abordamos, si no te preocupes porque nuestro cuerpo nos defiende del cáncer, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta lo devastador y lo terrible que puede ser una bacteria que es como un terrorista, que ustedes no se imaginan como una bomba, estos neutrófilos neutralizan y nos defienden de las bacterias, ¿listo? Entonces, esa asociación que se quede en mente. Ahora, la siguiente del grupo que vamos a ver, del grupo innato, son las células dendríticas o como se ve aquí en la imagen de la derecha, también se pueden llamar células presentadoras de antígenos. ¿Por qué las bacterias sufren menos mutaciones que los virus? Bueno, lo que pasa es que las bacterias y los virus son seres absolutamente diferentes, totalmente diferentes. Y lo vamos a abordar más adelante. Y es que las bacterias realmente son como literalmente como como un terrorista, perdón, literalmente son como un terrorista, son terribles, ellas se matan, atacan, se inmolan, son muy terribles, pero los virus son muy sofisticados. Un virus en la vida real, para hacer una analogía, realmente es como el virus de la computadora, como un hacker. Un virus es como un hacker, para que ustedes me entiendan. Entonces, muy bien, los virus en el momento, por lo que creemos, no son seres vivos. Parece que no son seres vivos. En eso va la ciencia hasta el momento, ¿listo? Pero los virus vienen siendo algo así como un hacker. Algunas veces, nunca en la vida se puede encontrar un hacker y crea un programa que lo que hace es que se mete dentro de, por ejemplo, un ataque de un hacker al Pentágono, por allá en Estados Unidos, se meten dentro de las computadoras y usan las propias computadoras y los propios datos y las propias herramientas para hacerle daño y borran datos y dañan las computadoras y dañan todo lo del Pentágono. Entonces, así es un virus, realmente es muy real, así de sofisticado es. Y alteran el ADN, ¿sí? Sí, señora, es una pequeña pieza, es un código pequeño, o sea, realmente cuando es un virus, es igualito al del computador. Es un pequeño código que entra dentro de la célula, se mete en el ADN y utiliza la maquinaria de la célula para hacer proteínas, para hacer células hijas, etcétera, etcétera. La utiliza para hacer copias de sí misma 1.000.000 de veces, le hace spam a la célula, mejor dicho, terrible. Una pregunta. Cuéntame. Cuando la bacteria se vuelve resistente, ¿ahí sí entra el adaptativo? Cuando una bacteria, bueno, lo que sucede es que lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esto es una colaboración, ¿vale? Entonces, el sistema inmune adaptativo va a entrar siempre que el patógeno que tengamos sea digno de atención, recordación y esté haciendo estragos. Es decir,
Si es una bacteria boba que vive en nuestra piel y de pronto yo me corté y el cuerpo lo puede manejar perfectamente, no entra el sistema inmune adaptativo a ayudar. Pero si se entró la micobacteria tuberculosis, puede ser que los neutrófilos traten en primer grado de pelear con ella, pero créanme, no va a ser suficiente, es terrible y van a pedirle ayuda al sistema innato adaptativo. Entonces, esa es la imagen. El sistema innato adaptativo son los duros. Lo que no puede controlar el innato le pide ayuda al adaptativo y ya vamos para allá, ¿listo? Laura, ¿qué función tienen los glóbulos blancos? Hemos estado hablando de ellos, todos estos, mira, células dendríticas, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y basófilos son Proteger. glóbulos blancos. Son una clasificación, ¿vale? Según las funciones, todos ellos son glóbulos blancos. Todas las células que pertenezcan al sistema inmune, tanto innato como adaptativo, son glóbulos blancos, sino que tienen su propio nombre, su propia función, ¿vale? Entonces, Laura, sí, cuéntame. yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, si hay una bacteria que es bastante fuerte, digamos, como lo que es la tuberculosis, Sí. digamos que esa bacteria llegue al sistema inmune y simplemente no pueda con, así pide ayuda, o sea, queda como esa, ¿cómo decirlo? Queda como una parte entre las células, eso ya queda de por vida, o sea, la afectación o... Bueno, o sea, tú me estás refiriendo a un daño, si existe un daño o si la bacteria se queda a vivir. Sí, exactamente, o sea, digamos, si la bacteria se queda y ya se queda, o sea, ya como que el sistema inmunológico no intenta atacar ni nada, ya como que la deja como un tipo de adaptación a eso. Pues resulta que es que nos estamos enfrentando a seres complejos. Ellos también son inteligentes y tienen maneras de defensa. Resulta que depende de la bacteria, porque hay bacterias que no descansan hasta que nos matan, literalmente. Hay bacterias que la pelea con el sistema inmune es peleando hasta que o nosotros matamos a las bacterias o la bacteria nos mata. Pero hay otras que de pronto se adaptan para quedarse. Y sí, claro, como dice el compañero Jeffrey, hay bacterias que son aliadas. Claro que sí, es que existen millones de bacterias que ustedes no se imaginan. Tenemos incluso más bacterias o igual de bacterias en nuestro cuerpo que células. Hay bacterias, por ejemplo, hay muchísimas bacterias buenas en nuestros intestinos, que es lo que llamamos la flora bacteriana, que nos ayudan a digerir la comida, que nos ayudan a entrenar al sistema inmune, que esté pendiente. Sí, las bacterias buenas, las del yogur, hay bacterias buenas. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿vale? Entonces, las células dendríticas, y aquí pongo la analogía, no sé si alguna vez se han visto La Ley y el Orden, que esto es algo así como la policía judicial. ¿Y por qué? Porque estas células dendríticas o células presentadoras de antígenos se encargan literalmente, como ustedes ven aquí en esta imagen de la derecha, de llevar el patógeno a presentarlo, a mostrarlo y a decir, mire, este patógeno hace, no hace, este es su expediente, dijo, es patógeno por esta razón, por esta otra. Esta es la función de las células dendríticas. ¿Y por qué son importantes? Porque es una llave. ¿El linfocito? Señora. ¿Las presenta el linfocito? Exacto, sí, para allá vamos. Este es como literalmente la conexión que hay entre el sistema. Acá hay una pregunta muy interesante. ¿En qué consiste realmente el tratamiento de plasma, por ejemplo, con el COVID-19? Y es una pregunta muy interesante porque te la voy a resolver, Andrés, más adelante, ¿vale? Va a ser resuelta y te voy a preguntar, Andrés, me vas a explicar tú después si entiendes cómo es el tratamiento, ¿vale? Entonces,
Estas células son importantes porque son como un punto de conexión entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, es decir, todo lo que capture el sistema inmune innato, ya sea basófilo, eosinófilo, macrófago, neutrófilo, lo capturan, lo meten en la panel, etcétera, y se lo encargan a la célula dendrítica, a la policía judicial, y ellos van a procesarlo, guardar información, tomarle huellas y llevárselo a la siguiente instancia. Es decir, vamos a iniciar con el sistema inmune adaptativo. ¿Listo, muchachos? Entonces, acabamos con las células del sistema inmune innato, ¿vale? Es la primera línea de defensa, las que no tienen memoria, las que van allá a pelear, a dar la vida, pero no son muy sofisticadas. ¿Listo? Tenemos estas 5 para que las recuerden, ¿vale? Sí, señor, la carne de cañón. Una pregunta, quería, por favor, esto, ¿será que puedes devolver a las 5 donde están presentes las 5 células, por favor? Listo. El eosinófilo, perdón, ¿me puedes recordar esa? Es que no logré anotarlo. Los eosinófilos se encargan de los parásitos, ¿listo? Por eso está ahí el gusano con la tenia, ¿vale? Sí, las diapositivas las van a pasar por el grupo y bueno, pues yo trato de darles la explicación en general de todo el sistema inmune porque creo que de pronto habrá gente interesada en estudiar medicina, que les guste, que se animen y también hay algunas preguntitas de ICFES que vamos a resolver al final, ¿vale? Y bueno, también chévere cultura general que aprendan y conozcan. Ay, bueno, nos quedó una cosa pendiente y fue cuando me preguntaron sobre la resistencia de las bacterias. Y esto es muy importante porque es algo así. Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes se comen una comida que les hace daño, los pone terrible, ¿ustedes se la vuelven a comer si les hace daño? Yo creo que no. Las bacterias también son inteligentes y ellas se dan cuenta de cosas que les hacen daño. Entonces, muchas veces llegan los antibióticos y la bacteria ya lo ha visto, ya lo ha conocido, sabe que le hace daño, no se vuelve a comer eso, no se lo vuelve a comer. Entonces, las bacterias también tienen sus sistemas de defensa y crean sistemas de defensa contra nuestros antibióticos. Por eso es muy importante y les dejo este mensaje a todos, que los antibióticos siempre deben ser recetados por un médico, ¿vale? No hay que ir a comprarlos, aunque sean de libre venta, porque eso termina favoreciendo a que todas las bacterias, las más malas, conozcan los antibióticos, sepan cómo defenderse y haya un punto en el que no existan antibióticos que no conozcan y no las podamos matar con nada disponible. Y sería terrible porque volveríamos a la época antes de la Primera Guerra Mundial donde uno se cortaba la mano y se moría porque se infectaba. ¿Listo? Entonces, este es un mensaje chévere que les puedo dejar, ¿vale? Listo. Entonces, ahora vamos a iniciar con el sistema inmune adaptativo, ¿vale? Entonces, recordemos las dos divisiones, sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. ¿Listo? El sistema inmune adaptativo es el sistema fino, el sistema muy con inversión, el que literalmente dice... ¿Crees que los fagos serían efectivos para la resistencia a los antibióticos? Pues sí, claro, porque las bacterias interactúan entre ellas. Entonces, esta es una manera en la que ellas comparten información. Entonces, por eso también es importante no tomar antibióticos a la ligera, porque tú puedes tener tus bacterias amigas en el tracto gastrointestinal que son buenas, pero tú les das un antibiótico de esos que tenemos para las bacterias terribles y esas bacterias buenas que no hacen nada lo conocen y luego cuando llegue una mala le cuentan cómo defenderse. Entonces, por eso es importante ese manejo. Y sí, esto que nos contaron acá, el cáncer se produce de la división descontrolada de células. Pero esta división descontrolada, algunos tenemos más
digamos, predisposición a tenerla, por ejemplo, de familia, pero es muy importante saber que nuestras células se pueden llegar a dividir descontroladamente por los factores de vida que tengamos. Es decir, si yo soy una persona que no me cuido nada en la comida, que nunca hago deporte, que nunca me echo bloqueador, porque por ejemplo esto nos permite el cáncer de piel. Si yo no me cuido, mis células mutan y terminan literalmente causando un cáncer. ¿Listo? Entonces, bueno, abordando el sistema inmune adaptativo. ¿Listo? Recuerden, por favor, así como les pido que recuerden, que el sistema inmune adaptativo es el sistema de memoria. Todo lo que vale la pena recordar porque haya sido muy peligroso, lo guarda el sistema inmune adaptativo, ¿listo? La bacteria amiga del estómago que de pronto alguna vez entró en una cortadita, de pronto no, pero la varicela, por ejemplo, ¿alguno sabe por qué a uno cuando le da varicela una vez en la vida no le vuelve a dar nunca jamás? Muy bien, Leslie, sí, así es que funcionan las vacunas, para allá vamos. ¿Alguien sabe por qué no te vuelve a dar varicela? Porque tiene memoria o el cuerpo. Muy bien, sí, como dice Hillary, como dice Yeda, perdóname si digo mal tu nombre, qué pena. Pero yo conozco casos que se ha vuelto a repetir la varicela. Bueno, la varicela es un patógeno bien especial porque, como íbamos a hablar, la varicela es un virus. Entonces, dentro de la sofisticación, lo sofisticado, los virus, ¿listo? Entonces, resulta que la varicela es tan sofisticada que ella se puede esconder, se esconde y se mimetiza y se guarda en un nervio y se esconde y dura años, los años que tú quieras. Tú pudiste haber tenido varicela a los 7 años y ese virus se queda guardado hasta los 85 años que tengas y se te baja el sistema inmune y se dio cuenta de esa varicela y empieza a hacer copias y te enferma, pero es una presentación diferente, es a lo que se conoce popularmente como la culebrilla, ¿sí? Y coge así una rayita, parece una culebrita, coge una rayita porque solo coge un nervio, ¿vale? Pero la varicela por todo el cuerpo, la que te da a los 7 años, no te vuelve a dar, ¿vale? Y no te vuelve a dar porque, o sea, por todo el cuerpo, varicela generalizada, porque como dijo una compañera, tenemos anticuerpos, entonces ya vamos a abordar los anticuerpos, ¿listo? Para allá. Una pregunta. Cuéntame. ¿Quién Pregunta. Primero la chica. Eso, listo. Esto, que las vacunas, o sea, lo que ellas hacen es, o sea, no garantizan de que no le va a dar, sino que le va a dar más leve, ¿sí? Ya vamos para allá. Calma. Ya casi llegamos. De verdad, ya casi lo aclaramos. A ver, y Nicolás. A través de la vida de una persona, el sistema inmunológico puede perder su efectividad. Sí, realmente sí, porque resulta, y sabes que es muy llamativo, depende obviamente de cómo tú cuides tu sistema inmune, y una cosa muy grave es, por ejemplo, el VIH, ¿vale? Porque pierdes el sistema inmune más chévere, que es que es el adaptativo. Pero cuando tú envejeces, pues inevitablemente todas las cosas envejecen, desmejoran un poquito y digamos con la edad uno pierde un poco el sistema inmune innato, ¿sí? Pierdes un poco la primera línea de defensa, entonces sí respondes un poco menos adecuadamente a las infecciones. Por eso uno a veces de mucha edad y sobre todo si no se ha cuidado mucho y no ha llevado una buena vida, pues sí puede tener, digamos, una predisposición a enfermarse un poquito más, ¿vale? Entonces, por eso es que se dice que cuando uno no sufre varicela de niño, de adulto da más fuerte, o no tiene nada que ver en esa parte. Mira que eso no tiene nada que ver, ¿sabes por qué sucede? Porque la varicela es, lo que te digo, un virus y es terrible. Y resulta que cuando tú eres niño, la respuesta y el ataque y la pelea es un poquito más suave, porque tu sistema inmune está aprendiendo.
Pero cuando tú eres adulto, esa vaina ataca y tú contraatacas y ella vuelve y es una pelea tan terrible que a la gente adulta le da la varicela más duro. Es por eso, porque la pelea es absurda. De niño no te da tan duro, pero si tú te das cuenta te infestas todo, te da varicela de los pies a la cabeza. De adulto, las paperas también son un virus. Ahora que lo nombra un compañero, los virus son muy sofisticados. Bueno, entonces continuemos, ¿listo? Una pregunta. Cuéntame. Disculpa, ¿qué factores pueden influir en que una persona desarrolle inmunidad o desarrolle anticuerpos naturalmente? Ya vamos para allá, ¿listo? No se preocupen con los anticuerpos, si avanzamos, ¿vale? Porque nos estamos distrayendo mucho con preguntas. Vamos a llegar a los anticuerpos, ¿vale? Listo. Y Leslie, sí señora, sabes mucho de biología, envejecemos por los telómeros. Sí señora, porque se va gastando como nuestro chance de hacer copias, ¿listo? De hacer copias de nuestras propias células. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿vale? Entonces, del sistema inmune adaptativo, para que se acuerden, las células más importantes van a recordar que el sistema inmune adaptativo, además de que tiene memoria, es el sistema de alta inteligencia del cuerpo, ¿listo? Es como la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Eso es el sistema inmune, espías, gente muy pro, gente que puede hacerle, digamos, frente a los virus, porque les estoy contando que son bastante terribles, ¿listo? Entonces, de inteligencia, SIN, se van a acordar de los linfocitos, ¿listo? Entonces, así como vimos que en el sistema inmune innato había un montón de células, basófilos, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, la célula principal, muy cool, esa me gustó mucho, CIA, Sistema Inmune Adaptativo, perfecto, ya no se les va a olvidar, excelente. Listo, entonces, el sistema inmune adaptativo cuenta con los linfocitos. Estas células son bastante especiales porque, ojo, están hechas para combatir virus, por ejemplo, células cancerígenas, por ejemplo, o sea, ya estamos hablando de los pesados. Entonces, por eso ellos, a menos de que sea una amenaza muy terrible, casi nunca entran a ayudar al sistema inmune, si en ligas mayores, casi nunca entran a ayudar al sistema inmune innato, con lo que el sistema inmune innato no puede y vale la pena recordar, con eso se meten, ¿listo? Entonces, linfocitos. Tenemos 3 clases muy importantes que recordar. Linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK, ¿vale? Recordemos esto. He visto que sale en la prueba de la Nacho, en el ICFES, y es importante recordarlo, ¿listo? Entonces, los linfocitos que hacen parte del sistema inmune adaptativo y tenemos estas 3 clasificaciones importantes. Linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, primero un poquito ahí como por contarles y empezar la analogía. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de la Interpol, que es la Policía Internacional, y de una cosa muy famosa que se llaman las alertas de la Interpol, ¿listo? Las circulares de la Interpol. Entonces, las circulares de la Interpol es cuando uno está frente a algo tan amenazante que uno tiene que avisar a nivel mundial de qué tan grave es. Así funciona nuestro cuerpo, a esas cosas nos estamos enfrentando. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver circular roja de la Interpol, es lo más grave, o sea, estamos hablando de un terrorista, de un hacker terrible, ¿listo? O circular verde o circular naranja, es una orden de captura, ¿listo? ¿Y por qué inicio contándoles con esto? Porque vamos a hablar de los linfocitos B, la primera clasificación que vamos a abordar, ¿listo? Para que no se les olvide, puse el linfocito B súper grande. ¿Alguien sabe cómo se dice la palabra cuerpo en inglés? Body. Body, muy bien. Pues resulta que los linfocitos B hacen anticuerpos, antibodies, así es en inglés, ¿listo? Entonces, por eso ellos se llaman linfocitos B, ¿listo? Entonces, ¿cómo funcionan ellos?
Literalmente, un anticuerpo es como una orden de captura, pero no cualquiera. Estamos hablando de una orden de la Interpol. Esto va circulando por ahí porque donde se llegue a encontrar ese patógeno, este anticuerpo se le va a pegar como una orden de captura y va a atraer a neutrófilos, a macrófagos, va a atraer a todo el mundo, a otros linfocitos, porque estamos hablando de algo pesado, estamos hablando de algo que vale la pena recordar, de una varicela, estamos hablando de un VIH, de virus pesados, por ejemplo, de un parvovirus B19, que es el que nos da las paperas, ¿listo? O sea, estamos hablando de cosas pesadas, ¿vale? Entonces, resulta que estos anticuerpos que tenemos se hacen, son como una orden de captura, ¿vale? Y literalmente tienen la descripción del patógeno o del virus. Entonces es algo así como que alguna vez lo capturaron, lo conocieron y le tomaron huellas, le tomaron foto, dijeron mide 1,70, tiene el pelo oscuro, tiene el pelo claro, tiene ojos verdes, tiene ojos azules, lo describieron a perfección. Y estos anticuerpos en este piquito que ustedes ven ahí, entonces tiene exactamente la descripción de cómo era el patógeno, cosa de que donde se lo encuentre, se le pega específicamente a ese patógeno porque alguna vez lo conoció y le tomó huellas y sabe exactamente cuál es y es amenazante y se le pega, empieza a hacer ruido y empieza a atraer a las células inmunes para que la respuesta sea rápida. Por eso cuando tenemos anticuerpos podemos deshacernos de un patógeno cuando hay 1, 2, poquiticos, porque lo conocemos y se le mandó, mejor dicho, a todo el mundo a acabarlo. Cuando no hay anticuerpos, empieza este patógeno, virus o bacteria a reproducirse, a hacer males y cuando la gente se vino a dar cuenta, pues ya hay bastante daño, ¿listo? Por eso los anticuerpos son tan importantes. Entonces, el compañero que me preguntaba cómo es el tratamiento para el COVID, resulta que entra el COVID a tu cuerpo y tú tienes una infección. ¿Alguien alcanza a imaginarse o a decirme quién se le va a mandar de pronto al COVID? De primeras. ¿Alguna de las células que hemos visto hasta ahora? ¿Quién se les ocurre? ¿Macrófagos? Muy bien, los macrófagos se le mandan a tratar de comérselo. Excelente. ¿Algún otro que de pronto piensen que de pronto podría atacar? ¿Alguien así pro del innato? De pronto un neutrófilo también, esos se le mandan, esos son valientes, tratando de hacerle daño, ¿listo? Supongamos que un macrófago cogió un coronavirus. Señora, Sofía. Bueno, entonces supongamos que un macrófago tuvo la suerte, cogió un coronavirus, se lo comió, lo digirió, lo partió, lo volvió nada, le tiene la foto, las huellas, todo, se lo entrega. ¿A quién será que se lo entrega? ¿De pronto se les ocurre? A las células dendríticas. Excelente. Le entrega esa descripción y ese pedazo y esa foto a las células dendríticas. ¿Y qué hará esa célula dendrítica? Que se da cuenta que es una cosa heavy, que está... Llama al sistema inmune adaptativo. Excelente. Llama al sistema inmune adaptativo. Por el momento, en lo que vamos del sistema inmune adaptativo que hemos conocido son los linfocitos B. Al linfocito B le muestran el coronavirus y la célula dendrítica empieza a contarle, mire, es así, 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 le muestro este pedazo, hace esto, hace aquello. Ellos son los que producen los anticuerpos, ¿sí? Sí, señora. Pero entonces por allá en el pulmón se está dando una pelea, están luchando contra el coronavirus, están muriendo células. ¿Saben cómo es la historia de nuestro cuerpo cuando hay una infección? Literalmente es una guerra. Cuando hay una guerra mueren civiles, bastante, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, los civiles
en nuestro cuerpo son las células que hacen parte del pulmón. Entonces, en esa pelea que se da a punta de armamento, bala y de todo, que yo les conté que la bala del sistema inmune son las citocinas, mueren células del pulmón, mueren células, neuronas, mueren, y por eso es que hace tanto daño, porque eso es una guerra y es pelea peleando y mueren muchas células buenas que no tienen nada que ver, que no son ni siquiera de defensa. Me preguntan, ellas no se regeneran. Bueno, resulta que, bueno, les cuento eso, quién sabe, de pronto les sirve algún día en la vida o a los que quieren estudiar medicina. Resulta que en nuestro pulmón hay unas células que se llaman neumocitos, porque la palabra neumo y ese prefijo viene de aire. Entonces, neumonía y neumocitos vienen de que son las células que pueden recibir el aire en nuestros pulmones. Y esos neumocitos resultan muertos, pero resulta que hay unos neumocitos muy, muy especiales que son específicos para recibir el oxígeno y ellos son extremadamente delgaditos y por eso por ellos puede pasar el oxígeno. Ellos son neumocitos 1 y existen neumocitos 2. Los neumocitos 2 son gorditos, a veces dejan pasar el oxígeno y son más fáciles de regenerarse. El problema está en que si yo mato demasiados neumocitos de los delgaditos, de los 1, me toca regenerar a punta de neumocitos 2 y esos no son tan perfectos, no son tan delgaditos, no dejan pasar tanto oxígeno y por eso mucha gente queda con secuelas y no queda con su capacidad pulmonar igual porque las células no se regeneran igual, porque se hacen cicatrices, porque algo dañado que yo trato de remendar no queda igual, ¿vale? Pero entonces, bueno, siguiendo, un momentico. Bueno, muchachos, entonces continuando con la parte de los anticuerpos, que es chévere abordar porque no sabemos si de pronto esta temática salga en el ICFES o en las pruebas, ya que estamos tanto con el tema del coronavirus y lo estamos simulando acá la respuesta inmunológica al coronavirus. Entonces, bueno, íbamos en que la célula presentadora de antígenos la mostró y le dijo, mire, esto es así, así, así. Entonces, el linfocito B es muy especial porque él es capaz de generar estas órdenes de captura para que la próxima vez que haya un coronavirus se le pegue inmediatamente y se mande absolutamente todo el mundo contra este coronavirus a atacarlo. Y estos anticuerpos van por ahí, por todas partes, como circulares de la Interpol, a ver si lo encuentran. O sea, una persona muy peligrosa que tiene circular roja de la Interpol, miren, pueden estar por allá en Bali, pero tiene circulares en todas partes, por si lo encuentran, porque es muy peligroso, ¿vale? Entonces, el compañero que nos hizo la pregunta de cómo era el tratamiento de plasma de coronavirus. ¿Estás por ahí? Bueno, Andrés, habiendo escuchado esto de cómo funcionan los anticuerpos, ¿crees que puedes deducir cómo es el tratamiento de plasma? ¿Que nos puedas contar? ¿O algún otro compañerito que tenga idea de cómo podría ser ese tratamiento con plasma? Bueno, sería Andrés, como hacer trasplantar linfocitos que ya tengan la información del COVID para que sepan identificarlo. Casi, pero no. No son los linfocitos. ¿Anticuerpos? Anticuerpos, excelente. Pues resulta que todos esos anticuerpos de una persona que se infectó están circulando por la sangre, ¿vale? Y nuestra sangre, no, estuvo muy cerca, Carlos estuvo muy cerca, está muy bien. Entonces, resulta que nuestra sangre está hecha de los glóbulos rojos y un líquido en el que flotan los glóbulos rojos y otras sustancias.
Otras sustancias como por ejemplo estos anticuerpos, ¿listo? Y ese líquido en el que flotan todas estas sustancias se llama suero o plasma. Entonces, lo que se hace es que una persona que se infectó y que tuvo esa infección de coronavirus y que hizo estos anticuerpos y que sabe exactamente cómo es el coronavirus, tiene muchas de estas órdenes de captura en su sangre y en su plasma. Entonces se le pide a la persona que vaya, que done sangre, se le saca el plasma y sabemos que tiene anticuerpos porque conoció el coronavirus. Luego tenemos una persona que se infecta de coronavirus, que está allá en esa pelea terrible en sus pulmones y en su cuerpo, dándola contra el coronavirus, le metemos estos anticuerpos y lo ayudamos, porque resulta que estos anticuerpos se le pegan tanto al patógeno que lo entorpecen, no lo dejan andar, no lo dejan meterse a las células, no lo dejan hacer daño y atraen mucho al sistema inmune, entonces se hace una respuesta muy buena, muy rápida, todo el mundo se prepara y esto realmente ha mostrado que puede ayudar a las personas que no han tenido la infección a que respondan mejor. ¿Listo? Entonces, así es el tratamiento que lo mejor que hemos logrado. Entonces me preguntan, o sea, los anticuerpos de las personas son indistinguibles y sí son compatibles con otra persona. Bueno, pues resulta que los anticuerpos sí, porque los anticuerpos se quedan siendo como una sustancia. Ellos son una sustancia, no son una célula. Es decir, ellos no tienen vida. Son como sodio, como potasio, como, ¿vale? Porque las células sí necesitan reconocimiento. Y es ahí donde no podríamos trasplantar linfocitos porque sería muy complicado, porque tendrían que ser compatibles, como cuando alguien necesita un donante de órgano y dice, uy, es que tiene que ser compatible. O la sangre. Por ejemplo, oye, ¿qué es lo que tiene la sangre para que sea compatible con otra? Sí, claro, sí lo entiendo. No tienen material genético ni nada, excelente, listo. Entonces, abordando así con rapidez un poquito el tema de la sangre. Resulta que ustedes ven esa imagen que está ahí del linfocito B y cómo él tiene pegados esos anticuerpos que son como sustancias en su superficie, ¿vale? Resulta que los glóbulos rojos son unas células un poquito bastante simples. Ellas, pues, son muy importantes porque transportan el oxígeno, pero ellas son huequitas por dentro, entonces casi no tienen órganos, solo son como un carrito para transportar el oxígeno, ¿vale? Lo que sucede con ellas es que yo tengo dos factores que me ayudan a que una persona sea compatible o no. Uno es el tipo de sangre, que conocemos que es el A o B, y el otro es el RH, que puede ser positivo o negativo, ¿listo? Entonces resulta que como este linfocito B alrededor de los glóbulos rojos hay, por ejemplo, unas A, imagínense, literalmente es una sustancia llamada A. ¿Listo? Y eso convierte ese glóbulo rojo en un glóbulo rojo tipo A. Entonces, si yo meto un glóbulo rojo con A's pegadas tipo A en una sangre tipo A, ¿lo van a atacar o es igual a todos los que hay? Alguien que me responda. Es igual y lo va a aceptar. Es igual y lo va a aceptar, excelente. Pero si yo tengo un glóbulo rojo con unas B's pegadas, o sea, un glóbulo rojo tipo B en su membrana, y lo meto a una sangre A, ¿quién me cuenta qué pasa? Los ataca. Existe un rechazo. Los ataca Como si porque fuera un virus, ¿no? Como si fuera una enfermedad. porque es diferente. Sí, señor, muy bien. Coagula la sangre. La coagula, excelente. Ahora sucede algo. Resulta que ¿saben por qué la sangre O es O o cero? Porque no tiene nada en la superficie. No tiene nada. ¿Señora? Es la que es universal, la que puede donar a cualquiera, pero Por no eso puede es casi neutra, ¿no? Ya vamos para allá. O sea, de la O no tiene de A o B, de ese sticker, por así decirlo, no tiene pegado nada. ¿Qué pasa si yo meto una O en una sangre A? ¿Quién me cuenta? No la reconoce como si fuera algo malo. No reconoce nada. Como cualquier otra. Igual también con la B.
No la Igual. considero mala, pero tampoco buena. Es como ahí. Señora, bueno, entonces, no tiene etiqueta, ok. Bueno, entonces, resulta que hay otra etiqueta. Disculpa, Señora. no entendí bien el por qué alguna no es compatible con otra. Ya vamos para allá, ¿listo? Vamos por pedacitos, vamos analizándolo, ¿listo? Tenemos la sangre AB, ¿vale? La sangre AB. ¿Quién me cuenta que se imagina que es la sangre AB? Receptor universal. No, resulta que la sangre AB Tiene ambos antígenos. Y tiene, exacto, sí señora, muy bien, wow. Tiene antígenos A y antígenos B, ¿listo? ¿Qué pasa si yo meto un globulito rojo AB en una sangre A? ¿Quién me cuenta qué pasa? También Pues lo como tiene atacan. la mitad Lo rechaza de- porque no tiene el antígeno B. Muy bien, lo rechaza porque ahí hay algo raro. Lo rechaza porque ahí hay algo raro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa con la sangre AB. ¿Quién puede recibir sangre de AB? A y B, ¿no? ¿Qué pasa si tú le metes sangre Solo AB, ¿no? Ah, no, mentiras, no. Solo la sangre AB puede recibir de AB, porque es que si yo meto AB a una A, va a decir qué carajos es B y la ataca. Pero si yo meto sangre AB en una B, va a decir qué carajos es una A y la ataca. ¿Listo? Entonces, la O, que no tiene nada pegado alrededor, se la puedo dar a, se la puedo dar a B, se la puedo dar a AB, se la puedo dar a O. ¿Listo? Pero hay otro factor y hay otro sticker que si tiene más o menos alrededor, el RH, porque también tiene ese sticker para que lo puedan reconocer. Entonces, ese RH de pronto es un poco más simple. Entonces, si tiene unos máses ahí, ¿quién va a poder recibir una célula con un más? Cuéntenme, alguien que me cuente. Otra positiva. El RH más recibe RH más y RH menos, ¿no? Bueno, entonces, si tú tienes negativo, quiere decir que no tienes sticker ahí pegado, no tienes nada, ¿vale? Si tú tienes positivo, quieres decir que tienes cosas ahí pegadas. Entonces, si yo le pongo uno positivo a uno positivo, él sabe qué es eso y él dice, ah, bueno, casual, sí, yo conozco los máses, pero si yo pongo unos positivos con sticker máses ahí pegados en una sangre negativa que no tiene sticker de esos, ¿qué pasa? ¿Quién me cuenta qué pasa? Lo va a atacar también. Lo va a atacar porque no lo conoce. Muy bien, entonces yo creo que pudimos así por encima mirar un poquito. Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta a ver quién me la responde. Entonces, yo tengo un paciente O positivo, ¿listo? O positivo, exactamente qué es el sticker? Me pregunta Linda. Digo que es un sticker porque literalmente es una molécula pegada que sirve para identificar. Es un azúcar. Literalmente su función es permitir identificar esa célula. ¿Listo? Es como el que aprueba, ¿no? Sí, señor. Entonces, a ver, vamos a hacer una pregunta. Yo tengo una persona con sangre O positiva. ¿De quién me puede recibir sangre? ¿Quién me cuenta? De O positivo también. Ajá, ¿y de quién más? ¿Hay alguien más? O negativa. O negativo, excelente, porque eso y porque no tiene nada, ¿cierto? Negativo, muy bien. Entonces, en eso vamos. Y ¿Listo? el sticker, pues como es O positivo, el sticker del O negativo no afectaría. Es que cuando tú dices negativo, estás diciendo que no tiene sticker. ¿Me hago entender? Ah, ok, ya entiendo. O sea, O
cuando tú dices O, dices 0, no tiene sticker, o sea, no es A y no es B, ¿listo? Y cuando tú dices negativo, quieres decir que tampoco tiene stickers de eso, es decir, no tiene nada, nadie lo ataca, ¿sí? Mientras que A es un sticker, B es un sticker y positivo es un sticker, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a retomar nuestro sistema inmune, ¿listo? Entonces, ya entendiendo lo que es un anticuerpo y lo que hace, resulta que este anticuerpo se pega a cierta parte del patógeno y esa parte, y esta cosita que les voy a decir es muy importante, se debe guardar tanto como que existe respuesta innata y adaptativa, ¿listo? Un anticuerpo y ese patrón y esa forma que tiene es especial y se pega a un antígeno, ¿listo? El antígeno que nos preguntaba una compañera hace rato es toda esa parte que el sistema inmune identifica y dice, uy, esto se ve peligroso, sin importar si es de una bacteria, si es un virus, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso es gracioso porque nuestro sistema inmune no es perfecto y a veces se confunde y piensa que cosas que no son dañinas lo son. Y dice, uy, esto es un antígeno, esto es un pedazo de algo malo, porque, oiga, esto como que se parece a una tuberculosis y se le pega. Y no, resulta que eso era una comida y es por eso que a veces uno es alérgico a ciertas cosas y puede hacer anafilaxis y morirse, porque el cuerpo piensa que es una cosa súper dañina. ¿Listo? Pero entonces los anticuerpos se pegan a antígenos, ¿listo? Y ahí estaba diciendo el compañero, muy bien, me parece que tu grupo sanguíneo tenga antígenos malo. No es malo porque tú lo reconoces, ¿sí me entiendes? O sea, lo importante es que tú puedas reconocer tu propio antígeno. Malo si te meten sangre de otra persona con un antígeno que tú no reconoces, ¿listo? Entonces, hay un poquito para contarles de los anticuerpos, ¿listo? Los anticuerpos tienen otro nombre, se llaman inmunoglobulinas, ¿vale? Ahí les cuento también cómo se llaman. Estas inmunoglobulinas o anticuerpos, todo esto es muy especial y por eso tiene un nombre especial, se llama respuesta humoral, ¿vale? La respuesta con anticuerpos, ¿listo? La respuesta con estas órdenes de captura que pueden pegarse tanto al patógeno que no lo dejan moverse. Se llama respuesta humoral, ¿listo? Entonces, estas inmunoglobulinas, les voy a hablar de las tres, digamos, como que más tienen un poco de utilidad, ¿listo? Y les decimos IG, ¿listo? Para ahorrarnos decir inmunoglobulina. Pueden ser la IgA, la IgM y la IgG, ¿listo? Entonces, la IgA, A de boca, para que se acuerden, está en la mucosa, en las mucosas, en la mucosa oral, en la mucosa nasal, en la mucosa gástrica y nos protege de esos patógenos de afuera, de las zonas que tenemos expuestas para que no entren, ¿listo? La IgM, ¿por qué puse? O sea, esa se encuentra en la nariz, ¿sí? Muy bien, excelente. La IgA se encuentra en la nariz, sí, señora. La IgM, por ejemplo, la puse ahí con un reloj. Entonces, la IgA es como una circular de la Interpol verde. No es tan heavy, ¿listo? Sí está por ahí cuidando, pero no puede ser tan heavy porque en la boca también hay bacterias buenas, hay otras cosas, ¿listo? Por eso es una circular verde. La IgM ya va cogiendo un color un poco más complejo. La IgM ya va cogiendo un color naranja, es como una circular naranja de la Interpol, porque esta es para patógenos que ya empiezan a ser complicados. Pero ¿por qué tiene un relojito ahí? Porque esta es de momento. La IgM sale por un rato a ayudar a combatir la infección, pero después dejas de hacerla, ¿listo? Entonces, por eso la IgM es de momento, pero nos ayuda contra patógenos que son duros, ¿listo? Y la IgG es la circular roja de la Interpol. La IgG es muy buena. Una IgG puede durar toda la vida, puede durar años. Una IgG medio mala dura muchos meses. Es una circular roja de la Interpol. ¿Y por qué G?
G de gestación. Esta inmunoglobulina o este anticuerpo es tan bueno, es tan bien hecho, que puede pasar una barrera que hay entre la mamá y el bebé. Se llama la barrera fetoplacentaria. Pasa al bebé y lo protege de todo lo que la mamá haya conocido, que supo que es terrible y que es malo. Es decir, a la mamá le dio varicela. Ay, pucha, esa vaina es dura. Esas inmunoglobulinas pasan al bebé a cuidarlo y eso cuida a los bebés casi que durante el primer año de vida, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a seguir con los linfocitos T. Recuerden que tenemos 3 linfocitos. Linfocitos, ¿después de ese año se pierden? Sí, los anticuerpos que te da tu mamá cuando tú naces, los que te da tu mamá, duran casi alrededor de un año. A veces algunos duran menos, otros duran un poquito más, pero ya al año tu cuerpo tiene que empezar a ser propios. ¿Listo? Por eso es que a veces dicen que es bueno que los niños coman tierra, no tanta, pero que coman un poquito de tierra para que conozcan bacterias y virus y sepan defenderse. ¿Listo? Por eso es el mejor momento para que la mamá le dé leche al hijo, es cuando ya tiene gripa. Pues no, en realidad no hay un momento en especial. Yo me comía los juguetes. No hay un momento en especial para darle leche a los bebés. Me refiero, darle leche a los bebés es bueno todo el tiempo, ¿listo? Y también es un mensaje muy chévere que si lo preguntaron, aprovecho para dejarles eso, las niñas que quieran ser mamás y los niños que quieran ser papás. La leche a los bebés es bueno dárselos 1 año, 2 años, 3 años, no hay límite. O sea, es un problema cultural que nos han dicho que no, que es que se ve feo, que ay, no, es que más de 4 años, no. O sea, de pronto, si la mamita ya no quiere darle el seno, porque bueno, complicado darle el seno a un niño de 5 años y lo puedo entender en nuestra cultura, pero la leche materna es buena a la edad que sea, o sea, entre más años se le dé leche materna a un bebé, mucho mejor, ¿listo? Puede pasar que un individuo no produzca anticuerpos, hay como un mal desarrollo en ese ámbito, sí, hay enfermedades terribles, hay una enfermedad que se llama agamaglobulinemia, que no sé si recuerdan la palabra átomo, que A es sin y tomo división, entonces átomo no tiene división, A es sin, entonces la enfermedad se llama agamaglobulinemia, entonces quiere decir que no tiene globulinas, ¿listo? Entonces esas personas no tienen globulinas y es terrible, se enferman bastante, ¿listo? Una vez escuché que después de cierta edad tomar leche no supone un aporte de calcio al organismo. Sí, es que realmente el calcio en la leche no es tan aporte, se tiene más de otras cosas en la dieta. Durante los bebés sí es importante todo lo que se les pueda dar de la mamá, ¿listo? Entonces, ¿cuándo será la próxima clase? Yo creo que podemos cuadrar. Entonces, bueno, vamos a terminar un poquito este tema, ¿listo? Entonces, los linfocitos T, los que siguen de los 3, ¿listo? Vamos, linfocitos B, linfocitos T. Esta T grande, para que se acuerden, ya vamos a terminar. Yo creo que nos quedan, si nos apuramos, vamos a hacerlo así en flash. Si quieren terminar rápido, 10 minutos. ¿Sí? Laura. Sí, cuéntame. Te voy a pedir un favor, pues algo como más personal, no sé, Sí, si a algún claro, otro le cuéntame. interesa. De pronto te puedes quedar un momentico más. Es que me gustaría saber un poco, pues es como más personal hacia ti. Sí, claro. Sobre medicina, porque yo estoy interesada en estudiar medicina, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te va en la Universidad Nacional? No sé, entonces, Yo también para mí quiero es muy saber. interesante. Pues hagamos una cosa, miren, mi hermanita que está ahí en WhatsApp, les va, ella les va a decir, hola, soy yo, la hermana de Laura, ¿listo? Y ustedes le escriben
Y si quieren, entre las personitas que tengan preguntas y cosas que podamos hablar, cuadramos un grupo de WhatsApp y nos charlamos. De pronto hacemos otra clase para la gente que quiera aprender un poquito más de medicina, ¿vale? Entonces ahorita por WhatsApp cuadramos si les parece, ¿listo? Pero vamos a continuar y nos quedan, yo creo que 15 minuticos, ¿vale? ¿Listo? Entonces vamos a darle y a darle a esto así, boom. Al final leemos las preguntas, ¿sí? Entonces continuemos, ¿listo? Entonces, que por ahí se reporte mi hermanita, que te reporte, cielo. Bueno, entonces, los linfocitos T, y pongo esa T de inteligencia y de ataque. Y se me fue una imagen que no sale, pero bueno, los linfocitos T y esa T, para que la recuerden, ellos son inteligencia como los linfocitos B, es decir, ustedes no van a ver un linfocito B lanzándosele a un patógeno, no lo va a hacer, ¿vale? Los linfocitos T son inteligencia, son muy pro, saben manejar quimioquinas, linfoquinas, son inteligencia, pero ellos son tan terribles que también son ataque. Ellos, si hay que mandársele a alguien, se le mandan. Entonces, la imagen que no salió es que los linfocitos T, ahí para que lo tengan en cuenta, que es de pronto un poquito más específico de medicina, pero también vale la pena que lo sepan, se dividen en linfocitos T, CD4 y CD8, ¿listo? Dático curioso, los linfocitos T, CD4 son los linfocitos que infecta el VIH, ¿listo? Y estos linfocitos, como hacen parte del ataque... ¿Linfocitos qué? T, C de casa, D de dedo, 4 y 8. Son dos diferentes. Y los número 4 son los que infecta el VIH. ¿Listo? O sea, hay uno que es linfocitos T y el otro es linfocitos CD48, ¿sí? No. Es que se me borró la imagen. Entonces, a ver, te lo explico. Es una subdivisión. Exacto, sí, señora. Ya se los voy a escribir mejor. ¿Listo? Gracias. Claro, no hay problema. Entonces, hay linfocitos T, ¿listo? Y ellos se dividen en dos, ¿listo? Se dividen en los CD4 y la otra división son los CD8, ¿listo? Y los CD4 son los que infectan el VIH, ¿listo? Como estos linfocitos son tan pro, es una pérdida terrible y por eso se sufren de tantas infecciones, ¿vale? Se pierde un sistema de defensa, o sea, el FBI, ¿vale? Entonces, ahora tenemos nuestra siguiente célula que conforma el conjunto de los linfocitos. Entonces, ya vimos los linfocitos B, los linfocitos T, y estos son tan especiales que literalmente se llaman linfocitos NK o en inglés natural killer, asesinos naturales se llaman. Los linfocitos son lo mejor que le ha pasado a nuestro cuerpo. Son sofisticados, son defensa, son inteligencia, son muy importantes. Los linfocitos son extremadamente importantes. Entonces, sí, señora. Entonces, los linfocitos NK, natural killer o asesinos naturales, no se les olvide esa imagen de James Bond, son muy especiales porque si hay virus, nosotros tenemos linfocitos NK. Estos buscan a los virus, matan a las células infectadas y son tan especiales que son los encargados de que cuando hay una célula que se le da por ahí por empezarse a reproducir como sospechosamente, como si fuera un cáncer, los natural killer muchas veces alcanzan a asesinarlas y nos salvan de empezar a desarrollar un cáncer, ¿listo? Y ahí entonces en esa imagen, para que los conozcan, pueden ver cómo es el virus del VIH, cómo es el virus del ébola, de la hepatitis B, ¿listo? Listo, bien, entonces terminamos de abarcar un poco y por encima, foto, qué pena.
Listo, para que le tomes la foto. Espera, no la quites, por favor. Sí, sí. Una pregunta, ¿me podrías especificar del virus de la influenza, por favor? Lo del virus de la influenza. Pero, ¿qué quieres saber del virus de la influenza? ¿Qué es? ¿Qué es y qué ataca? O sea, ¿cómo ataca? Bueno, el virus de la influenza, para que tú me entiendas, es como un primo chafa del coronavirus. Es muy parecido a todo lo que tú ves más o menos del coronavirus. Y es que la influenza casi que se queda en el pulmón y lo que causa es una neumonía o a veces causa una gripa, ¿sí? Es muy similar al coronavirus, pero es medio chafa. Lo que pasa es que el coronavirus es muy especial porque ese hijo de madre puede salir del pulmón, puede ir a riñón, puede ir a cerebro, puede ir a vasos sanguíneos. Entonces, por eso ha estado tan complicada la pelea por dentro y por fuera con el coronavirus. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar un poquito a ver un par de preguntitas y a ver quién me las responde. ¿Listo? Entonces, aquí estas dos primeras. Entonces, vamos a ver si me regalan, porfa, sus respuestas a la pregunta número 1. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar así rápido, digamos que 2 minuticos para que me manden la respuesta a la pregunta 1 y a la respuesta 27. ¿Sí? ¿Les parecen bien 2 minuticos? Listo. Entonces, porfa, mándenme sus respuestas y después de 2 minuticos, miramos a ver si queda alguna preguntita. ¿Listo? 2 minuticos. Bueno, estoy muy contenta. Veo muchas respuestas muy chéveres. Muy bien, las respuestas están correctas. Todas las que vi están correctas. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de estas 2 preguntas? No, señora. No hay preguntitas. Bueno, entonces, listo, confirmando. En la respuesta inmune específica participan los siguientes tipos de células. Entonces, la específica, linfocitos T, monocitos, células de Kupffer. En verdad, yo no necesito saber todas esas que son, pero bueno, les cuento. ¿Cuáles son las células de Kupffer? Resulta que las células de Kupffer son unas células que habitan y cuidan el hígado. Entonces, hacen un poquito más parte de la respuesta inmune innata, pero no quiero confundirlos. Son unas células ahí simplecitas que andan por ahí cuidando el hígado, ¿listo? Y sí, entonces, efectivamente, la respuesta inmune específica, que es lo que no se nos puede olvidar, la hacen parte linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killer. Siguiente, el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Entonces ya les conté. Perdón, las células de Kupffer protegen al hígado, ¿sí? Sí, señorita. Porque el sistema inmune está por todas partes, cuidándonos por todas partes, ¿listo? Entonces, dice que este virus se introduce en los linfocitos T, se reproduce y la enfermedad debilita nuestro sistema inmunológico,
permitiendo que nos infectemos, ¿listo? Entonces, a lo que nos predispone esta infección de VIH es a muchas más infecciones, ¿listo? Como no tenemos sistema de defensa, nos ganan, nos vencen y nos matan. Pero gracias a pues muchos avances podemos lograr que el virus no se reproduzca tantas veces, no mate mucho el sistema inmune y podamos pues digamos sobrevivir. 2 preguntitas más, están pequeñitas, simplecitas, entonces para otros 2 minuticos, ¿listo? 2 minuticos que respondan la pregunta, me mandan su letra igual y miramos a ver si hay preguntitas, ¿listo? Que son respuestas inmunitarias, perdón. Discúlpame, ¿repites la pregunta, por favor? Que son respuestas inmunitarias. Respuestas inmunitarias, o sea, es literalmente todo lo que abarque, todo lo que pueda hacer el sistema inmune. Entonces, va desde mandar a un neutrófilo, generar un anticuerpo, todo lo que sea un contraataque del sistema inmune es parte de la respuesta inmune, ¿vale? Bueno, listo. Yo creo que ya pasaron los minuticos. Entonces, es muy chistoso porque esta pregunta, antes de ponérsela a ustedes, yo la revisé con mi hermana y me causaba mucha curiosidad, que es que a veces uno no tiene que sabérselas todas, sino entrar en esa calma de leer con mucho cuidado, porque a veces son trampas boas que le ponen a uno en las preguntas, ¿listo? Entonces, en la número 7 dice, el sistema inmunológico del ser humano comprende 2 respuestas, ¿listo? Una celular y una humoral. ¿Quién me quiere contar qué es la respuesta humoral? ¿Alguien se acuerda? La de los anticuerpos. Excelente, la de los anticuerpos. ¿Quién me cuenta qué célula hace los anticuerpos? La B, la linfocito B. La linfocito B, ¿listo? Entonces, si vemos desde esa perspectiva que yo tengo clara qué es la respuesta humoral y sé que lo hacen los linfocitos B, yo no tengo que saber qué carajos es un eritrocito, ni un monocito, ni nada de eso, porque entonces si leemos la pregunta así con cuidado, dice que la respuesta del ser humano comprende una celular y una humoral, ¿listo? Y luego dice con cuidado, son responsables de la primera y la segunda respectivamente. Entonces quiere decir que la respuesta celular la va a hacer la primera que salga acá y la respuesta humoral la va a hacer la segunda. Entonces, la única opción que tiene de segundas al linfocito B es la B, ¿listo? Entonces, ¿pero qué carajos es un granulocito? ¿Qué carajos es eso? Si nos acordamos, yo les mostré una fotico de todos esos, el basófilo, el neutrófilo, el macrófago, todos esos tenían granitos de secreciones que derriten a los patógenos, pero yo no necesito, sí, la respuesta humoral es un anticuerpo, sí señora, así también se le llama respuesta humoral.
Entonces, yo no tengo que saberme qué es, todos esos son granulocitos. Si yo leyendo con cuidado me doy cuenta que la segunda respectivamente, o sea, la respuesta humoral, la hacen los linfocitos B y esa es la única respuesta que tienen los linfocitos B de segundas. Sin embargo, ya aprendimos y ya recordamos que los granulocitos son todas esas de la respuesta inmune innata, que eran todas los neutrófilos y todos esos, ¿listo? Y la siguiente pregunta que decía, ¿existen diferentes moléculas desde el punto de vista funcional que poseen la capacidad de estimular respuestas inmunitarias? Entonces, respuestas inmunitarias de generar que lleguen anticuerpos, que lleguen neutrófilos, o sea, es decir, que prenden alarmas. Eso es. Entonces, ¿qué prende alarmas? Un patógeno. Entonces, ¿por qué no es un patógeno? Porque resulta que, porque uno a veces responde al polen o responde a las fresas, o no sé si les pasa a las niñas o a los niños que se hayan puesto aretes o expansiones, que uno le hace alergia, como si se hubiera infectado el oído al níquel o a la plata, a cosas que no son un patógeno, porque un patógeno es algo que literalmente te causa enfermedad, o sea, un virus, una bacteria. Porque el linfocito B hace anticuerpos, así se deshace el patógeno. Señora. El linfocito B sí. hace anticuerpos y por eso él se hace del patógeno. Sí, señora. Los anticuerpos se pegan a los antígenos. Exacto, los anticuerpos se pegan a los antígenos, es decir, una parte de algo que se parece a algo que me hace daño, es decir, para mí un antígeno puede ser un pedazo de polen, un pedazo de fresa, y por eso hay gente alérgica a la fresa, ¿sí? Un antígeno es diferente de un patógeno. Un patógeno me enferma, un patógeno me causa una enfermedad, ¿listo? Entonces es un virus, una bacteria, un parásito, un retrovirus, mientras que un antígeno no necesariamente me causa enfermedad, un antígeno me causa respuesta, es decir, a mí el polen no me enferma, pero me causa respuesta. Entonces, ¿qué genera respuesta inmunitaria? Todos los antígenos, no solo los patógenos, ¿vale? O sea, todos los patógenos nos causan respuesta, pero porque tienen antígenos, o sea, tienen pedacitos amenazadores, ¿listo? Y para finalizar, entonces ya después de la clase de sistema inmune. Perdón, ¿cuál era la respuesta? De esta. Entonces, el sistema inmune responde a antígenos, ¿listo? Antígenos, ¿vale? Y que ya pueden, pues, disfrutar del fino humor de la inmunología. Les dejo esos 2 memes, ¿listo? Entonces, que si van a seguir habiendo clases, lo pasé muy rápido. Entonces, primero ¿cómo esperábamos que respondiera nuestro sistema inmune cuando llegó el coronavirus? Pues realmente esperábamos que respondiera muy bien, pero terminó así. Entonces, que si pueden ir al baño, sí, ya pueden ir al baño. No, mentiras. No, pues yo espero poder hacerles otra clasecita chévere de sistema circulatorio, que también pues salen preguntitas, que es chévere. Entonces espero que lo programemos y les cuento, y los compañeritos que de pronto querían que hiciéramos otro grupito y pudiéramos hacer otra clase, ya nos charlamos. Entonces me alegra que les haya gustado, esa es la idea, colaborarles. Y pues no, la idea es que todos aprendamos, todos en las carreras que estemos, ayudemos luego a otros compañeritos que quieran entrar a la Nacho, que quieran estudiar, que quieran aprender. Entonces esa es la idea, que estemos para enseñarnos y colaborarnos todos, que me encontraré a mis colegas después. Entonces, muchos saludos para todos. Y por ahí ya se reportó mi hermanita. Hola Laura, y Hola. muchas gracias. Claro. Soy el admin del grupo, entonces para la próxima clase cuando puedas. Vale, ya nos charlamos, ya yo te escribo por medio de mi hermanita, ¿vale? Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Con muchísimo gusto.
Muchas gracias. Gracias. Vale, Gracias, Lau. Gracias, fue excelente. Listo, con mucho gusto. Ahí les dejo los memes.